Buenas. ¿Qué tal? Gracias. Muchas gracias. Bájalo un poquito más bajo el micro. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Hace frío y llueve. Esperábamos el teatro lleno porque como es gratis, pero está visto que hay que poner un precio para que la gente venga. Mañana estará lleno, que es pagando. Y hoy nos hemos equivocado. Habría que haber puesto un buenas tardes, adelante. Bueno, os explico. Porque se nos ocurrió hacer este acto, pues porque como siempre vengo desde hace muchos años aquí a Castrillón a actuar con todas mis obras, que ya lo sabéis, desde hace años con todo el repertorio, y hay una evolución en las obras y hay una complicidad con el público a lo largo de esos años. Habéis visto pues que en todas las obras que yo he hecho siempre giran en torno a un mismo tema. Ese tema es pues la trascendencia, los místicos, la filosofía oriental o la filosofía mística del siglo de oro español, occidental, como en el caso de las obras sobre San Juan de la Cruz, sobre Santa Teresa, incluso la mística también en las obras que no son estrictamente de religiosos, como por ejemplo el Quijote. El Quijote es una obra profundamente mística y espiritual, y la obra de Shakespeare en su totalidad también. Siéntate, Ramón. Mira, ya a él le conocéis mejor que a mí. Él es muy amigo mío y dirige la IFSU, la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Meditación. Sí, más o menos. Más o menos las siglas, no sé si son exactas, pero es la eso. Fundación Internacional para el Desplegar del Espíritu. Más bonito. La Fundación Internacional para el Desplegar del Espíritu. Eso ya me lleva al punto que os quiero transmitir, no trasladar, como dicen ahora se dice mucho, os voy a trasladar, que a mí eso me suena muy mal. Ya le he trasladado al presidente del gobierno, me parece que lo ha cogido y lo has trasladado de sitio, ¿no? Transmitir qué es este desplegar y por qué hablo de Shakespeare, de Cervantes, de los clásicos grecorromanos, como es la obra de mañana, que es Los dioses y Dios, basada en una obra de Plauto, comediógrafo latino del siglo I a.C., pero giran todas en torno al mismo tema, ¿no? Una de las experiencias más intensas de Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, fue la contemplación de una obra de arte. Esto es curioso, fue una obra de arte. Fue un Cristo que ella vio, dicen que de la escuela castellana leonesa, una pintura, o tal vez una escultura, no se sabe. Ahí los eruditos se dividen en dos bandos, los esculturistas y los pinturistas. Y ahora están haciendo un gobierno de coalición para no discutir más. Bueno, dicen que fue un Cristo con la Magdalena a los pies, que tenía la mano izquierda apoyada así. Y ella vio esa imagen y parece ser que esa imagen le cambió la vida. Por lo tanto, no fue una experiencia estrictamente religiosa, en el sentido tradicional, en el sentido no fue una experiencia estrictamente religiosa, sino una experiencia estética, lo que transformó la vida de esta gran mística del siglo de oro español. Fue la contemplación de esa obra de arte, una experiencia puramente estética, fue el sentimiento y la experiencia de la belleza. El sentimiento y la experiencia de la belleza. Eso fue lo que le cambió la vida. Y decía, San Francisco de Asís decía lo mismo, decía, la belleza es lo único que puede transformar el corazón de las criaturas inclinado por naturaleza a la tiniebla. Lo decía en palabras poéticas, inclinado por naturaleza a la tiniebla. Es decir, que la tiniebla, la oscuridad, la inclinación al lado caótico, violento y inarmónico de la existencia forma parte de nuestra propia naturaleza y hay que asumirlo
porque somos esa sombra también, ¿no? Pero la belleza nos redime, decía San Francisco de Asís. Por lo tanto, no es la moral, como dicen a veces los moralistas, las jerarquías de las iglesias, por lo tanto tampoco es la ciencia, ni la filosofía, ni por supuesto la política. Solo la belleza. Él iba una vez caminando con unos chicos, por ahí caminando, voy solito para ver a mi gitana que lavando está en el río, y de repente se quedó así. Y un chaval que iba a su lado, eran chavales de 14 o 15 años, iban cantando, bebiendo, en la Edad Media, las litronas de la Edad Media, que ya las había en aquella época. El Francisco se quedó así, y el chaval que iba a su lado le dijo, ¡Ey, Francesco! Y Francisco no respondía. Y el chaval dijo, se quedó tonto. Llamó a los otros chicos y les dijo, ¡Ey! Mirad a Francesco. Y otro chaval desde allí, desde el fondo, qué sé yo, le dijo, Francesco, ven qua. Y Francesco no respondía. Y otro chaval dijo, es que está enamorado. Eso es lo que le pasa, ¿no lo veis? Y el que estaba a su lado le dijo, questo, ¿verdad, Francesco? ¿Estás enamorado? Y entonces Francisco dijo, sí, de la pobreza. La pobreza representaba para San Francisco de Asís el concepto del más alto ideal de la vida. La pobreza. Estamos diciendo esto en el siglo XXI, en una sociedad de consumo ya hasta unos límites ya patológicos, y sin el cual consumo la vida de la civilización que hemos construido parece ser que no tiene sentido, ni tampoco la civilización, ni la economía. Y él estaba enamorado de la pobreza. Pero ¿de qué pobreza estaba enamorado Francisco? Yo esto le estuve dando vueltas una noche de insomnio en el COVID, cuando no hacía bolos por el confinamiento. Y dije, voy a llegar a lo mismo que San Francisco de Asís, si el confinamiento dura mucho. Y estuve dándole vueltas y vueltas y vueltas, y dije, no, claro, está claro, Francisco no estaba enamorado de la pobreza. Esto es una metáfora medieval de un juglar, de un poeta. Francisco estaba enamorado de la riqueza, por Dios, como todo el mundo, de la riqueza y del poder de un corazón que nada teme porque nada tiene. Ese extremo de libertad, Francisco llamaba a ese estado de la conciencia o de esa actitud extrema de libertad que yo no veo aquí ningún que ahí haya llegado a esa concepción, no haya llegado ningún discurso de ningún líder político de la izquierda ni de la tal, la pobreza de un corazón que nada tiene porque nada teme, un estado de extrema libertad que él llamaba la más alta pobreza, la pobreza más aristocrática, la más alta, la más elevada pobreza. Y todo eso San Francisco de Asís lo veía en el rostro de una mujer que él veía de vez en cuando. Y ya desde la primera vez que la vio, se enamoró. Y lo mismo le pasa a otra mística del siglo de oro español, Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús le pasó lo mismo, fue una experiencia estética. El Cristo que ella vio tenía la mano izquierda apoyada sobre la cabeza de la Magdalena que estaba ahí, que estaba arrodillada a sus pies. Y Teresa vio esa imagen y se vio ella. Ahí se vio ella a sí misma se vio ahí en el cuadro. Se vio a los pies de Cristo, entró en el cuadro, por decirlo así, a través del impacto de la obra de arte, entró en el cuadro. Y se vio como la Magdalena. Y ya no salió de ese cuadro nunca más. Se quedó ahí, viviendo esa misma escena que allí se representaba, por transferencia estética, la vivía ella, la vivió ella, y ya ella era la Magdalena,
y iba por el mundo la Magdalena. Esta es la locura del arte. El arte es una terapia y es un vuelo de la fantasía y es una gran mentira que despierta una serie de verdades que tienen que cobrar forma a través de nuestra actitud, de nuestra práctica cotidiana, de nuestro día a día. Y tenemos toda esa bola maravillosa que bajarla al mundo áspero, arduo, con el que tenemos que lidiar constantemente, porque si no la vida no tiene sentido. Ahora mismo ya parece ser que los científicos, la comunidad científica, él es científico. Ahora él nos va a hablar de la meditación, que es lo que nos reúne aquí hoy. Los grandes científicos y los pequeños y los medianos, los científicos de todos los rangos, parece ser que ya están admitiendo como un hecho oficialmente, convencionalmente asumido, que se está produciendo un cambio climático en el planeta, ¿no? Parece ser que ya se le van a dar papeles al cambio climático. Se le va a decir, el cambio climático antes estaba pero sin papeles. Ahora se le va a decir, ya usted hay cambio climático. Pero ahora mismo está ocurriendo una cosa que los científicos también le darán papeles quizá en unos años, y es que el mundo se está volviendo loco. Esto se está viendo ya, más o menos, pero todavía los científicos no han dicho, señores, ya hemos llegado a una conclusión, estamos de la olla. Realmente, porque no, lo van a decir. Sí. Hay una degeneración total de la mente, de la psique, y hay un estado completamente patológico y un colapso nervioso porque la tecnología está cambiando con un ritmo tan vertiginoso que la mente, la sensibilidad y el sistema nervioso humano no asimila ese cambio. La tecnología, que es para liberarnos, como todo instrumento, como las máquinas fueron en su día, está convirtiéndose en nuestra tortura. Y esto está produciendo una serie de desequilibrios totales en la educación. Los chavales están locos, están fatal en la ciencia, en la política. Estamos viendo un mundo completamente enfermo, completamente desequilibrado. Y esto ya hay que decirlo, ya que los científicos lo digan cuanto antes. No sabemos Aznar qué dirá cuando que dijo que no había cambio climático. Pero también dirán, no nos estamos volviendo locos. No, estamos volviendo un poquito locos nada más. Y realmente, mirad, si vemos cosas oficiales de estas que están en la tele, que vemos todos los días. Mira, por ejemplo, permitidme que os ponga un ejemplo personal mío, porque estoy casado con una mujer cubana y voy todos los años a Cuba desde hace 20 años. Cuba está fatal, no hay comida, no hay nada, la gente se va de la isla, no saben dónde ir. Y en Cuba desde hace 70 años hay un embargo, que es una acción criminal, porque impide llegar medicamentos allí. Los enfermos de diálisis se mueren por el embargo. Y el embargo es para la defensa de los derechos humanos. ¿No os parece esto un delirio? Una contradicción increíble. El embargo es por la defensa de los derechos humanos, para castigar a ese gobierno, porque ese gobierno es comunista. Y sin embargo a los chinos, que son comunistas también, dicen ellos que es un comunismo chino, se les pone una alfombra roja y el presidente de los Estados Unidos les hace la ola. Decidme si esto es una cosa que yo creo que eso no está, que las cabezas no están muy buenas. La sociedad occidental defiende los derechos humanos, sí, y es maravilloso. Los derechos humanos, que ya en la Revolución Francesa se declararon los derechos del ciudadano, los derechos humanos. Los defiende los derechos de las mujeres, por supuesto, por fin, y todavía hay en muchas sociedades occidentales y modernas, todavía hay mucha opresión hacia el género femenino en el ámbito laboral, todavía, no digamos ya en otros países y tal. Pero se organiza un gran mundial en Qatar, que es un sitio donde mejor que no seas mujer, que seas medio pensionista, si te coges nacer allí, y donde los homosexuales, pues bueno, si él y yo nos cogemos de la mano,
que somos amigos ahora. O sea, nos meten 5 años de la cárcel por la condición de represión de los homosexuales. Y sin embargo, toda la sociedad occidental, la sociedad apoya ese mundial y allí va a ir todo el mundo. Hay muchos cantantes que ya están diciendo que no van a ir, que tal y cual, sobre todo cuando están viendo que las redes sociales pierden prestigio. Pero allí va, ¿por qué? Por el dinero. Por el dinero. Y se hace el mundial, pase lo que pase con los derechos humanos. Esto es una esquizofrenia. Estos son síntomas de que no estamos bien. Y luego después cada uno tiene aquí su familia, cada uno tiene sus hijos y que a cada uno, que a Dios, quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Pero yo tengo hijos jóvenes y es que el sufrimiento en el sistema de enseñanza es terrible, el sufrimiento en el sistema de salud es terrible, el desequilibrio en las administraciones públicas entre la tecnología, los procesos administrativos, el desequilibrio es constante, ¿no? Entonces, tendríamos que empezar a considerar seriamente que tenemos un problema y que ese problema, la política no está en condiciones de resolverlo, porque ni siquiera se formula en las discusiones políticas. Imagínense en las Cortes que se levantara uno del partido que fuera y dijera, como estamos locos, o sea, es un lenguaje que no, vamos a empezar a ver si nos entendemos entre nosotros mismos, ¿no? Es un lenguaje que no tal. Entonces, de ahí la importancia de buscar herramientas de tipo psicológico, filosófico y el compromiso del arte, el teatro, por supuesto, y la cultura con el estado crítico de la vida, con la complejidad que ha alcanzado la civilización en la que vivimos. Y de ahí, los que la practicamos desde hace años y sabemos de los beneficios de la meditación, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. Porque claro, la vida colectiva mejora cuando mejora la vida individual. Cuando tú estás encabronado contigo mismo, pues le echas la culpa al que está alrededor. Y no hay forma de entenderte. Cuando tú tienes una ofuscación mental, tienes prejuicios y las opiniones del otro te parecen horribles, las tuyas te parecen estupendas. De ahí viene el dogmatismo, el fanatismo, y de ahí vienen todos los males que estamos viviendo. En cambio, la meditación, hemos visto lo que la practicamos desde hace años, que nos da felicidad, nos da un sentimiento de orden en nuestra vida. Tampoco te hace santo en 24 horas, como a Wojtyla, santo súbito, ¿no? Es una cosa progresiva, es una cosa que requiere voluntad, es una cosa que requiere compromiso, que requiere la madurez de asumir tus propios errores y no cargar con ellos al Estado, al político de turno, al alcalde, al compañero de trabajo, al asumir los problemas como parte de tu responsabilidad y practicar. Y la vida mejora. Nosotros ya hemos hecho experimentos, mejora la vida colectiva, mejora la vida individual y además en todos los textos clásicos de las grandes culturas de la humanidad está no exactamente la meditación, porque la meditación tiene muchas formas de proyectarse de manera activa y a través de técnicas y tal, pero está la filosofía espiritual que da sentido a la meditación, la filosofía espiritual de la cual la meditación es una herramienta práctica. Este es el motivo de haber venido aquí, esto con haber venido también con muchas obras a lo largo de los años a este teatro, con mi trabajo en el teatro, con lo que he hecho a lo largo de estos años en el teatro a partir de y a través de la meditación y por mi colaboración con él, que tiene un ashram aquí, que lo puso en Asturias, y que tiene un proyecto maravilloso que si podéis por ahí decírselo a alguien que le pueda echar un cable, que es llevar la meditación a los colegios. Hacer en los colegios actividad meditativa con los chicos, que ya lo ha experimentado. Y está dando unos resultados maravillosos. Es un gran proyecto en el que él trabaja de forma desinteresada desde hace años. Es un hombre que abandonó su carrera, su profesión, que era un empresario, un importante empresario en su día, y en un momento determinado conoció a un maestro de meditación con el cual yo me inicié, que es Guru Raj. Ese es su maestro.
su gurú. Él lo conoció y yo también. Ahí empecé yo a meditar. Y él vivió muchos años con este gran maestro y aprendió de este gran maestro y sigue con su labor en el mundo a través de esa asociación que es la IFSU. Por eso estamos aquí hoy los dos. Y a partir de aquí él os va a hablar y luego después yo voy a contestar, y él también, supongo, a todas las preguntas que queráis. Y este es el motivo de haber venido aquí hoy, un día lluvioso, a este país completamente brumoso, verde y maravilloso que es Asturias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafael. Y bueno, pues hilando un poquito con lo que ha dicho Rafael y empezando por la belleza, realmente uno ve bello lo que ama. Si tú amas algo, lo ves bello. Si tú amas tu jardín, lo ves bello. Si tú amas a tu pareja, la ves bella. Si tú amas cualquier cosa que ames, la ves bella. El ejemplo de tu pareja, tú amas a tu pareja, estás enamorado y no le ves defecto. Ahora deja de quererla y que estornude a destiempo, que la tenemos. Y lo que pasa en esta sociedad que realmente está sufriendo una seria crisis de salud mental. Y la salud mental no es otra cosa que el nivel de sufrimiento que tenemos. Es decir, la salud, uno se encuentra mal de salud, que no estoy, dile que no estoy. Menos mal que medito, si no hubiera tirado el móvil. Uno cuando se encuentra mal de salud mental, que va al psiquiatra o al psicólogo, lo que pasa es que sufre porque tiene miedos, porque tiene ansiedades, porque tiene todo tipo de sufrimientos. Y las tradiciones espirituales, realmente todas ellas, lo que han buscado a lo largo de los tiempos, porque el hombre ha sufrido a lo largo de los tiempos, es dar soluciones a ese sufrimiento. Por irme al budismo, que es un ejemplo, porque la salvación de los pecados es eso que te hace sufrir, es un poco simbólico, ¿no? Si pecas, el infierno, la tortura es lo que te hace sufrir, y la salvación es liberarte de ese sufrimiento. Pero yendo un poco al budismo, por las 4 verdades nobles budistas, la primera es que el hombre sufre, la segunda es que el hombre sufre por tener quereres innecesarios, y eso tiene un poco que ver con la sociedad de consumo. La tercera verdad noble del budismo es que esto tiene solución, o sea que hay que tener... Y la cuarta verdad noble del budismo es que la solución es el óctuple camino. Y el óctuple camino no es más que una disciplina espiritual. Y la meditación no es otra cosa que una disciplina espiritual. Un aprender a vivir tu día con plenitud, un aprender a estar en paz, pero sobre todo un entrar en contacto con el corazón, con el amor. Porque lo que pasa en esta sociedad que está... en el siglo XX la sociedad en la que vivíamos era neurótica. Éramos una sociedad neurótica, el dinero, conseguir esto, y estábamos neuróticos con nuestras neurosis. Pero esta sociedad en el siglo XXI ha empeorado bastante, Rafael. Y ahora es una sociedad psicótica, que quiere decir que tiene delirios, que tiene personalidad doble, que dices, los derechos humanos, esto lo hago por los derechos humanos, que no coman. Es decir, que tienes una personalidad doble o que tienes delirios sin más. ¿Cuántos millones de personas tienen el delirio? Millones, millones. Y un porcentaje alto de la sociedad americana, por ejemplo, que se considera una sociedad educada, pues tienen el delirio de que con la vacuna del COVID te ponían un microchip Bill Gates, y que luego Bill Gates con el microchip que te había enchufado con las antenas 5G te iba a dar unos botones y nos iba a manipular. Ese es el típico delirio psicótico, pero que es un delirio social psicótico. Y realmente
no sabemos cuándo la medicina lo certificará, pero lo que funciona para recuperar la salud mental es la disciplina espiritual. Y la meditación no es otra cosa que, primero, un aprender a vivir la vida un día detrás de otro. Esto es una enseñanza que está en todas las tradiciones espirituales. En la nuestra, Mateo capítulo 6, versículos 24 al 32, más o menos, y parafraseo, y no os preocupéis por lo que hayáis de comer o lo que hayáis de vestir, pues ¿no viste el Señor a los lirios del campo mejor que a Salomón y da de comer a los pajarillos? Pues dedícate hoy al afán que el día de hoy te trae, que mañana ya te traerá sus disgustos. En otras palabras, aprender a vivir sin miedo, para enlazar con lo que decía Rafael de Francisco de Asís. No puedes vivir con miedo. ¿Miedo a qué? ¿A qué se puede tener miedo? ¿A qué puedes tener miedo en un día? ¿Qué te puede pasar en un día? ¿Qué es lo peor que te puede pasar en un día? Preguntároslo. ¿Que os atropelle un camión? Algún día tenía que ser el último. Pero aparte de eso, teniendo en cuenta que algún día va a ser el último, que tú te despertarás un día, eso os lo garantizo a todos, ¿eh? Un día os vais a despertar y ese será el último día que os despertéis. Todo certificado que va a ocurrir. Pero luego el resto, ¿qué es un día? Pues un día, aunque estés en mitad de una guerra o en mitad de un follón, pues un día imagínate que estás en Ucrania y hay que salir a por agua porque han roto las tuberías los rusos y hay francotiradores. Pues bueno, pues lo peor que te puede pasar es que ese día sea el último, pero en el mientras tanto es una aventura. Cuidado, cuidado, están allí. Venga, vamos, venga, corre. Y bueno, ¿no se lo pasan bien los niños jugando a ese tipo de cosas? Aprender a vivir plenamente no es pensar en una vida sin problemas, porque una vida sin problemas es como una película donde no pasa nada. Imaginaros que vais al cine, ¿no? Os sentáis, ponen la película y sale una pareja preciosa, ella, el marido trabajador, los niños estupendos, todos estudian, les llevan al colegio, los amiguitos de los niños fenomenal, ni hay bullying, ni hay nada, todos sacan buenas notas, luego se van de vacaciones y así sigue 15 minutos la película y tú al rato dices, esta película no pasa nada. Imagínate nacer en un planeta así, que no pasara nada, que llegas y tal, y todo bien, todo como la casa de la pradera, los niños estupendos, pues no tendría chicha la vida. Luz y oscuridad, nacimiento y muerte, la dualidad es parte de la manifestación. Y apreciar esa belleza es trascender esa dualidad. Apreciar la belleza de las polaridades que son las que crean el movimiento, y ir más allá de la moral. Porque la moral es lo típico que te dice, los leones son malos, que se comen a las gacelas, ellas vegetarianas, tan buenas. Entonces, si te quieres deshacer de los leones, pues lo que tienes es un problema de una sobrepoblación de gacelas allí en la sabana que no veas. Y por lo tanto, la meditación y las filosofías espirituales, que son filosofías prácticas, de las cuales la meditación no es más que una forma, una herramienta más de las técnicas y prácticas espirituales, es una manera de, primero, conectar, hacerte las grandes preguntas. Y hacerte las grandes preguntas, ¿quién soy yo? ¿Quién es este yo que toma decisiones libremente? ¿Y hasta dónde soy libre? ¿Qué parte de mí es verdaderamente libre? Porque, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Yo, que nací en Madrid y mi padre era del Madrid, pues yo si hay un partido Real Madrid-Barcelona
Me llevaba al Santiago Bernabéu y todo, y mete un gol el Madrid, me alegro sin poderlo evitar. Y si lo mete el Barcelona, pues no me gusta sin poderlo evitar. Pero si hubiera nacido en Barcelona me pasaría al contrario. Yo soy libre de ser del Madrid. No, me han impreso una forma de comportarme. Y de la misma manera que funciona esa forma de comportarte, que tú te comportas de una manera debido a patrones previos que tienes, de experiencias previas y aprendizajes previos, de la misma manera que funciona ese patrón de ser del Real Madrid, funcionan todos los patrones. Claro, si yo digo yo soy del Real Madrid, claro, si pierde el Real Madrid, pierdo yo, y entonces me deprimo. Pero si me doy cuenta que yo soy el actor que hace el papel de ser del Real Madrid, aunque pierda el Real Madrid y yo lo actúe perfectamente, a mí eso no me toca, no me afecta. Y esto es lo que estas técnicas y estas prácticas en última instancia hacen. Te hacen primero comprenderte a ti mismo, comprender cómo tus patrones han definido y definen tu comportamiento. Darte cuenta de que tus circunstancias y los patrones de tu mente con las que conoces tus circunstancias son dos cosas que han crecido solas, juntas. Es decir, tú naces y vienes llorón, ¿no? Y entonces naces con una madre muy cuidadora. Entonces tú naces recién nacido, lloras, tu madre muy cuidadora te coge, te arropa, tal, y luego vuelves, oyes un portazo, lloras, y tu madre te coge y entonces vas guardando. Yo si quejo me atienden, si quejo me atienden. Y entonces tu madre, que es así todo el rato, bueno, pues entonces tú vas creando una forma de comportarte que es yo me quejo y a mí me atienden. Luego eso se va modificando porque vas entrando en contacto con otras cosas que te van pasando, que van generando otras impresiones, y al final las circunstancias que te rodean y los patrones que esas mismas circunstancias y tu respuesta a esas circunstancias desde que naciste han creado, son dos cosas que no las puedes separar. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estás enfadado con tus circunstancias y te parece que tus circunstancias son malas, estás enfadándote contigo mismo, porque tus circunstancias simplemente te están reflejando a ti en el sentido del papel o el personaje que estás interpretando en el teatro de la vida. La meditación y las prácticas espirituales, lo más importante que hacen, o el objetivo principal, es conectarte con el amor. Es, para volver a Francisco de Asís, es quedarte enamorado. Es conectar tu corazón, pero el amor no como el amor romántico, porque el amor ha sido muy devaluado en esta sociedad del consumo y de tanto tienes, tanto vales. El amor se ha quedado como en el amor romántico, ¿no? En el amor de Walt Disney y en un amor que además no existe. Yo siempre enseño a mucha gente a meditar, pasa por el ashram muchísima gente, y yo os reto a que preguntéis a todas las personas que conocéis, ¿vuestros padres, qué tal se llevaban tus padres? Observaréis que un porcentaje altísimo, yo me podría decir sin exagerar, de un 97% te dirá, se llevan fatal, todo el día discutiendo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que eso es lo normal. Lo de Walt Disney, de las películas, eso no pasa nunca o pasa muy, muy poco. Y entonces el amor se ha quedado en lo del amor romántico y no el amor como experiencia de percibir la belleza, de percibir más allá de esos patrones y percibir la belleza de este todo que funciona como un uno. Porque las mismas leyes de la naturaleza, que las puedes llamar leyes de la naturaleza o las puedes llamar leyes de Dios, pero las mismas leyes de la naturaleza que hacen que cada una de las células de tu cuerpo esté funcionando en sincronía para dar una unidad,
esas mismas leyes hacen que todo funcione en sincronía, porque todo está funcionando a la vez, como una sola cosa. La misma evolución, nosotros cuando pensamos en la evolución, que esa es una pregunta que se han hecho todas las civilizaciones, es decir, si tiras del hilito están tus padres, si tiras del hilito otra vez están los padres de tus padres, y entonces imagínate que tienes un hilito y empiezas a tirar. Y entonces padres siempre hay, ¿no? Y entonces, ¿dónde termina ese hilito? Hace unos siglos, claro, la gente, tú te hacías esa pregunta, por ejemplo, en la época de los griegos, y te hacías esa pregunta y decías, claro, pues lo de Adán y Eva sonaba factible, porque claro, en algún momento, padres siempre hay, luego, a ver, ¿dónde están los primeros padres? ¿No? Si tú ahora tiras de ese hilito, pues lo que harías, como padres siempre hay, pues harías el camino de la evolución al revés. Es decir, fíjate, tienes 200.000 años para tirar del hilito y es tener parientes directos, padres de los padres de tus padres, parientes directos tuyos, 200.000 años de Homo sapiens sapiens, dicen los antropólogos. O sea que tienes parientes directos y ya, imagínate que llegas ya allá en la esquinina, ¿no? En la frontera, ya cuando tu primo es un Homo erectus y tu primo segundo es un Homo floriensis y ya pues, y si sigues tirando, pues claro, pues harías el camino de la evolución al revés, simio, rata, reptil, anfibio, célula, pero claro, esa célula viene de algo, tú sigues tirando, y claro, tú fíjate, tal y como lo describe la ciencia hoy, el Big Bang es una cosa que se pone en marcha y se despliega en un desplegar, y en 13.700 millones de años tú eres un producto de ese Big Bang y tú le conoces. Tú eres la manera que Dios tiene de conocerse a sí mismo en realidad. Es decir, eso que pone en marcha el Big Bang genera una forma de vida en este planeta al menos, que es una conciencia capaz de conocer al Big Bang. Luego el Big Bang se está conociendo a sí mismo a través de ti. El Big Bang no es poético. Y entonces decimos Dios. Dios se conoce a sí mismo a través de su Hijo. Por eso dicen los católicos, nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Porque ¿quién es el Hijo? Pero el Hijo somos todos somos el Hijo. Y las técnicas de meditación, las prácticas espirituales, lo que te hacen es... Santidad y sabiduría es más o menos la misma cosa. Lo que te hacen es conectar con esa parte que hay dentro de ti, el reino de los cielos que hay dentro de ti, que es esa sabiduría, que es lo mismo que decir que esa santidad que hay dentro de ti en tu corazón, porque es la luz que proyecta el amor la que te hace entender al otro y comprender cualquier cosa. Hasta las matemáticas. Uno tiene que amar las matemáticas para entenderlas. Einstein tenía que amar las matemáticas y el universo mismo para poder entenderlo. El amor es lo que realmente te da la luz para vivir una vida plena. Te da la luz y la energía para vivir una vida plena. Money makes the world go around. El dinero hace que el mundo dé vueltas, pero el amor hace el viaje interesante, porque sin amor, como dice San Pablo en la carta a los Corintios 1, sin amor ya puedes hablar todas las lenguas y ser, yo qué sé, y tener todos los poderes del mundo y haber ganado todo lo que se puede ganar, que sin amor la vida no merece la pena. Y cuando hablamos de amor no hablamos del amor romántico, sino hablamos de amar la vida, de amar el día que tienes para vivir, de encontrar en el día que tienes para vivir todo lo que existe. Si recordáis cuando teníais 6 o 7 años y os levantabais, a lo mejor en verano, y entonces tenías todo un día para vivir.
no te cabía un pasado ni un futuro, porque un día era tan largo que no tenía sentido que pensaras en el día siguiente, ya te sobraba con el día que tenías para vivir. Esa capacidad de vivir sin un pasado proyectado a un futuro, que es lo mismo que decir sin quereres innecesarios, esa capacidad de darte cuenta que en el único sitio donde puedes hacer algo por tu vida, por tu bien o por el bien de las personas que amas, no es más que el día que tienes para vivir, porque lo que hiciste ayer hecho está y lo que vayas a hacer mañana será otro día. Desarrollar esa capacidad de forma natural a través de un desplegar, porque no es algo que tú tengas que añadirte, no es algo que tú tengas que conseguir, sino que es algo a lo que te tienes que abrir, ya lo tienes, ya eras así de pequeño, está ahí dentro de ti, simplemente te tienes que abrir, tienes que limpiar todo el piqui-piqui de la mente, La mente con sus conversaciones internas, si os fijáis, cuando vuestra mente está teniendo conversaciones internas, por ejemplo, estás pensando en temas familiares y hablas mentalmente con tu madre o con tu hermano, estás pensando en temas del trabajo, pues hablas mentalmente. Si os fijáis y os miráis objetivamente, veréis que lo que estáis es o mintiendo, o manipulando, o proyectándote como el Superman o Superwoman que no eres, o quejándote o juzgando. Es decir, estás haciendo lo que hacen los personajes en cualquier programa de Telecinco, y yo por eso lo llamo telecinquear con la mente. Bueno, pues el telecinqueo mental es lo que te hace sufrir, y ahí no hay ninguna sabiduría. Es oscuro, es la tiniebla. Lo que pasa es que, oye, vamos a la tele, nos sentamos y le damos al Telecinco y de repente vemos a la princesa de... ¿Cómo la llaman? La princesa de España, esta del mujer. Pueblo. Del pueblo, a Belén Esteban, y ya nos quedamos ahí amarradines porque nos encanta el telecinqueo. Porque vemos nuestra propia mente, de alguna manera, proyectada en esa pantalla de televisión. Y, por último, y para terminar, y enlazando con el proyecto de los colegios, nuestra fundación, que llevamos enseñando este tipo de cosas desde el año 1976, ahora están muy de moda, pero nosotros llevamos 43 años. Yo, particularmente, empecé a enseñar meditación el año 83, o sea que hace 39 años ya. En los colegios se ha dejado de enseñar a los niños espiritualidad. Lo voy a decir con todas las palabras. Porque antes, en mi época, a los 8 hacían la primera comunión, a los 12, 13 hacían la confirmación y en el espacio entre una cosa y otra pues hacían los ejercicios espirituales, la cosa de aquí. Pero al fin y al cabo, ¿qué te enseñaban? Te enseñarían dogmas, el cura sería lo que tú quisieras, pero al fin y al cabo te enseñaban a cerrar los ojos, a conectar con tu corazón, a pensar en principios y en valores, a estar en silencio contigo mismo. Eso se ha dejado de enseñar, hasta en las clases de religión. Y encima quieren sustituir la religión por, yo qué sé, por estudiar leyes de los derechos humanos o la Constitución, o cosas así. Y eso es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los niños están, y además, en mi época, además de darnos esa formación, oye, en las cosas que yo recibía como información del mundo, eran las que me decían mis padres en casa, las que me decían en el colegio y las que podía ver por la tele si no tenía 2 rombos. Los que tengáis mi edad os acordaréis de los rombos. Las que no tenían 2 rombos... Entonces, claro, era una información consistente. Ahora los niños, primero, no reciben esa formación y luego no tienen información consistente, o sea, reciben información por todas las esquinas y toda contradictoria. Y no tienen una manera de guiarse desde su interior, porque nadie les ha enseñado. Y entonces les llevan las emociones y los pensamientos y se creen que es el pensamiento y entonces cualquier persona que tenga relación con el mundo de la educación sabe que la salud mental ha empeorado muchísimo, y esos niños es que lo que pasa es que no tienen una brújula.
Y entonces una de las cosas que hemos ideado es cómo dar formación espiritual integrándolo en el currículum que tienen que aprender, no denominacional, porque tú puedes enseñar, por ejemplo, cosas como amar al prójimo como a ti mismo, pero sin entrar más que en cómo se saluda a la gente en las distintas culturas y qué significa el saludo, y volvemos a lo que estábamos hablando antes de la salud como concepto, ¿no? Y de la salud mental, y entonces tú les pones un mapamundi y cómo se saluda en China y qué significa el saludo, y en India cómo se saluda en India y cómo saludan en África, Sabagona, y entonces estás cumpliendo el currículum de un niño de tercero primaria que tiene que saber dónde está China, dónde está África, dónde está acá, lo estás relacionando con una experiencia subjetiva que es cómo se saludan, les estás haciendo entender el saludo y saludarse a ellos mismos de esa manera, y les estás dando una experiencia subjetiva, les estás enseñando a interiorizar algo, y en vez de enseñarles solamente una cosa objetiva, que es que la China está allí, lo otro está allí, esto está aquí, estás haciendo y poniendo eso en relación con una experiencia subjetiva. Este es un pequeño ejemplo, pero entre tercero de primaria y sexto de primaria hemos desarrollado un programa que se integra con el currículum definido por las leyes educativas, la LOMCE actual o como se llame, vamos, lo último que ha salido, pero que bueno, más o menos los contenidos siempre son los mismos, ¿no? Y donde si están aprendiendo sobre las partes del cuerpo, pues se les enseña a hacer un recorrido del cuerpo, se les enseña a sentir cada una de las partes de su cuerpo, a estar conectados con el cuerpo, y se les enseñan así en general, integrando en el currículum educativo, se les forma en herramientas para que desarrollen esa conexión con su interior, para que desarrollen unos principios y valores no por imposición, sino porque los descubran en su propio interior, y para que tengan herramientas, porque las técnicas de meditación sirven muy bien pues para cuando estás nervioso y tienes un examen, para cuando has tenido un mal día y necesitas aquietar la mente, es decir, que las técnicas de meditación tienen un valor práctico que Occidente, como tendemos a convertirlo todo en ¿y esto para qué es y qué hay de lo mío? ¿No? ¿Esto para qué me vale? ¿Para la ansiedad? ¿No? Pues para la ansiedad, o para esto, para esto. En realidad, la meditación y las prácticas espirituales es para conseguir lo máximo que se puede conseguir, que es el amor puro, ¿no? Pero bueno, tiene unos efectos colaterales, que quiere decir que aprendes a sentirte en paz contigo mismo y en paz con lo que te rodea, aprendes a darte cuenta de que lo que te rodea tiene mucho que ver contigo mismo, y entonces también aprendes a mirar dentro de ti antes de empezar a despotricar con lo que te rodea, y aprendes a fluir por la vida, de tal manera de que la vida se hace vivible, se hace disfrutable y se hace bella, y empiezas a apreciar la belleza. Empiezas a apreciar la belleza hasta en aquellas cosas que son aparentemente feas, porque en realidad no hay nada feo. Lo que hay es la belleza está en los ojos del que mira. Y yo con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Bueno. Bien, pues yo ahora daría paso a una cosa que yo suelo hacer mucho cuando me invitan a actos, conferencias que no son estrictamente mi show en el escenario, pues siempre hago algo que creo que es más dinámico, que la gente pregunte y que pregunte a cada uno de nosotros lo que quiera preguntar. Bueno, con respecto a este tema, también te pueden preguntar qué edad tienes, cuánto dinero tienes, cómo te va la vida a ti, en fin, y nosotros contestamos. Antes me gustaría decir que, bueno, que lo que ha dicho Ramón
toda la charla que ha dado. Él está acostumbrado a dar charlas sobre meditación y tal. Bueno, mientras él estaba hablando, mi mente, y yo medito, y mi mente se iba y venía. Se iba mucho y venía de vez en cuando. Y al cabo del rato decía, ya está hablando demasiado. y luego después otro comentario en mi mente surgía y decía, no, es tu impaciencia la que te hace pensar que ya está hablando demasiado. Y otro a su vez decía, ¿tú crees? y otro comentario práctico y tal surgía y decía, el público que aquí hay, que a muchas de estas personas que han venido aquí hoy a lo mejor no meditan o no están interesadas así de forma deliberada en el tema, vienen a informarse, vienen también a ver qué dice el brujo en relación con la meditación y su teatro y tal, y esto es un rollo que a lo mejor les hace que sus mentes se vayan más que la mía, o por lo menos lo mismo, o menos, o tal. Todo eso venía a mi mente, ¿no? Pero lo más importante que ha venido a mi mente no ha venido por la vía de ese diálogo, sino por la vía del corazón. ¿Y qué es lo que ha venido por la vía del corazón? Pues ha venido lo buena gente que él es. Eso es lo que ha venido a mi mente, porque yo decía, este hombre está hablando de la meditación y está hablando del neandertal, del antropoceno, del ceno, hasta de Belén Esteban, todo en un paquete. Entonces, aquí va a haber gente que va a llegar a su casa y van a decir, tengo que meditar. porque este me lo ha puesto de una manera que me ha llevado al precipicio. Pero esto es lo que yo estaba pensando, ¿no? Porque yo mismo tenía un cacao en mi cabeza que no sabía por dónde iba esto. Pero esta es mi forma, cada uno tiene su forma. Él es un científico y es un hombre, es un físico y tal, y es un gran meditador y un psicólogo. Yo soy un cómico. Y ha venido por la vía del corazón lo mejor, en el sentido de que lo que él está diciendo, lo que él ha dicho a lo largo de este discurso que él ha dado, es verdad en él. Porque yo le he percibido a lo largo de los años que le conozco, en su devenir, y he visto cómo la meditación ha hecho de él una persona que da respuestas a la vida que yo no las doy. Yo soy un acojonado. Cuando él decía, no tengan miedo, que va allí, que está el francotirador, yo decía, por aquí. Yo decía, esto está muy bonito para decirlo en el teatro, aquí, en Piedras Blancas, y no sé qué, que todo lo que puede pasar es que te caiga una gota de la gotera. Pero en Ucrania, que a mí me digan, ve por agua, yo le voy a decir al ucraniano, colega, ¿por qué no dejamos que la traigan los americanos? Entonces yo, a medida que él estaba razonando acerca de la dualidad de la vida que lleva dolor y gozo, yo me acojonaba más. Yo decía, mejor habla de otra cosa, tío, porque me estás puteando directamente. Yo tengo un hijo adolescente, no, ya un hijo mayor, porque, bueno, habrá gente que diga, ¿y qué edad tienes tú? Pues esta. Directamente. Eso no es el tema. El tiempo es relativo y si no, preguntárselo a él, que de eso sabe mucho. Y te da otra conferencia, ¿eh? Te la da. Yo tengo un chico que bueno, que está en ese brete de 18 años y tal y cual. Y entonces está en la cosa de que tiene miedo al reto social, a la educación caótica. El otro día estaba estudiando un examen y digo, ¿cómo lo estudia? Dice, en el móvil. Digo, me cago en la mosca. Digo, pero ¿y el libro? Dice, no tenemos libro. Digo, ¿de qué es el examen? Dice, de historia. Digo, ¿y no tenéis libro? ¿Y por qué? Dice, una buena pregunta, papá. Digo, ¿y entonces tú qué es lo que dices? Dice, lo que yo veo aquí en Internet. Digo, y si tú en Internet ves que dice que el rey Felipe VI no existe,
que es por un microchip que te han puesto a ti y que lo que tú ves como Felipe VI es solo Leticia. Entonces, no seáis cabrones. Entonces tú pones allí en el examen ese disparate y si el profesor te dice algo, tú dices, yo lo vi en internet. O sea, ¿qué disparate es este? O sea, el chaval está noqueado. Entonces a mí me toca hacer de profesor, de psicólogo y de humorista a veces para desbloquearlo porque está absolutamente de los nervios. Entonces yo a veces le razono como él, con la filosofía yógica. Y le digo que en la vida hay es dual y no podemos escapar del dolor. Y él dice, no me hable de eso ahora, no me jodas. Me dice, no me hables de eso ahora, papá, que tengo mañana un tal, que no me hables, Digo, y entonces me doy cuenta de que la filosofía, el discurso que uno da y tal, se tiene que acomodar a la situación. Si no, estás haciendo un pan con unas tostas. Es decir, cuando tú quieres transmitir una cosa por narices, aunque sea una verdad, tú la verdad no la puedes expresar a verdazazos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, él estaba diciendo unas verdades que yo decía, joder, es jodido si eso de ir a por agua en Ucrania. El ejemplo es jodido. Y lo de que estás seguro que un día tú te vas a... Yo decía, ¿por qué no habla de otra cosa, corazón? Te vas a despertar y va a ser el último día. Yo decía, aquí van a decir, no voy a meditar en mi puta vida y no voy a aparecer allí. Prefiero ir a que me hablen de otra cosa. Prefiero a Belén Esteban. No me jodas. Entonces, todo eso estaba pasando en mi mente. Pero yo de repente he recordado lo que es su vida. Y lo he visto evolucionar en los últimos años. Él ha tenido hace poco, pues puedo decirlo, ¿no? Sí. Cuestiones médicas que lo operaron 3 veces, tal, no sé qué. Y yo lo que he ido viendo es cómo él reaccionaba a los problemas. ¿Y sabéis lo que yo he notado en él? Paz y felicidad. Por eso yo lo he escuchado, si no, por aquí. Ahí es donde yo estaba viendo su verdad. Este hombre, yo estoy diciendo mi verdad. Él ha dicho su verdad. Su verdad es la de un cerebro estructurado que ha llegado al conocimiento, pero que ese conocimiento no está reñido con su práctica diaria, cotidiana, con su día a día. Que la meditación y toda esa filosofía que él ha expuesto, que os ha podido parecer como a mí o compleja y un poco tal, es una cosa que en él es realización. En él eso es una cosa que él ha llegado a eso, a esa paz, a esa realización. Yo estoy ahí en el tema, pero yo creo en eso, creo en todo eso, y todos creemos en eso. O sea, la verdad la conocemos todos. Esa verdad de la que él ha hablado aquí, la conocemos todos. Lo que pasa que lo que no todos conocemos es esa experiencia de trascender la dualidad y el sufrimiento a través del conocimiento y del amor. Eso es lo que no conocemos todos. Porque para llegar a eso hace falta pico y pala y una voluntad de coger ese camino de una forma con compromiso y ir a por ello, ir a por tu propia curación. Y eso es lo que yo he visto en él y eso es lo que en su vida. Y eso es lo que para mí tiene un valor. Por lo tanto, entre todo lo que ha dicho aquí, cuando paseaba de aquí para allá y paseaba de allá para acá, hay una coherencia entre su palabra y os lo garantizo, y su vida. Y eso es para mí lo que falta en la vida de hoy. Esa coherencia en la vida en general, en las manifestaciones públicas de la gente y tal. Entonces, por eso es muy importante que le hagáis caso, que tengáis en cuenta que esas palabras que reflejan ese conocimiento vienen de una experiencia que ha realizado ese conocimiento a través de la práctica de la meditación. Eso es todo lo que os tengo que decir. Ahora me gustaría que nos hicierais pues las preguntas pertinentes, porque si no, lo mismo que él se enrolla y da una conferencia de la Universidad de
de Princeton, De Wisconsin. tal, y la da, y es que la da, es que lo coges lo que ha dicho, lo llevas a Pensilvania y dicen, esto hay que hacer algo. Pues lo mismo que él hace eso, yo puedo hacer una obra de teatro aquí hoy, que la grabas y mañana ya tengo otro monólogo. Mira por dónde. Porque cada uno hace lo que le sale. Entonces, ¿qué os va a salir a vosotros? ¿Qué preguntas os van a salir a vosotros para que os alimenten a vosotros, os sean de provecho a vosotros y a todos los que están aquí? Que cada cual diga lo que quiera y nosotros vamos a ir respondiendo y convertiremos esto en una cosa que no sea solamente unidireccional, sino multicultural, multidireccional. Digo multicultural un poco con la ironía del lenguaje, ¿entendéis, no? Lo que quiero decir, el lenguaje. Eso, pues preguntar. Vale. Los que queráis preguntar, os acercan un micrófono, ¿eh? Simplemente levantar la mano. Mira, ahí tienes una pregunta. Buenas noches. Yo hago mindfulness desde hace por lo menos 5 o 6 años y es verdad que desde que empecé a hacer mindfulness... Se oye mal. Se oye mal, ese micro no funciona. Ese micro no funciona. A ver ahora. Ahora sí. A ver ahora. Buenas noches. Sí. Yo hago mindfulness desde hace por lo menos 6 o 7 años y es verdad que desde que empecé a la actualidad yo no soy la misma. Yo antes iba siempre corriendo, acelerada, no sé cuántos, y ahora digo, no, para, vamos a pensar, vamos a reflexionar. Hasta aquí hemos llegado. Hay veces que, bueno, por circunstancias me cuesta más. Y es verdad que la mente es una hija de su mamá. Como no la pare uno, es increíble hasta dónde puede llegar. Entonces, el retener eso, el decir, no, vamos a parar, vamos a estar quietos. Para parar la mente, el secreto es no intentar pararla, porque si tú intentas parar la mente, al revés, se acelera más, le estás metiendo energía, estás poniendo la atención. El pensamiento, lo ideal es aprender a ignorarlo, es decir, quitarle la atención. Por eso en el mindfulness, pues digamos, le quitas la atención al pensamiento y se la pones en la sensación al pisar mientras andas. Le quitas la atención al pensamiento y se la pones en la respiración. En definitiva, aprendes a ignorar el pensamiento que es el telecinqueo de la mente. Porque, oye, hay pensamientos sublimes, pero ¿cuántos tiene uno en la vida? Un pensamiento original es un pensamiento que nunca nadie antes pensó. Por ejemplo, cuando Einstein pensó que la energía era igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, por seguir con una cosa que no lo habían pensado antes y él lo pensó. ¿Cuántos pensamientos originales tiene uno en la vida? Si tienes uno ya da gracias. El resto son cosas regurgitadas, son pensamientos de unos y de otros que los mezcla tu mente y hace un nuevo pensamiento creyendo que creas un nuevo pensamiento, pero no estás creando ningún nuevo pensamiento, es todo. Y ese es el telecinqueo de la mente y sobre todo cuando es de un pasado proyectado a un futuro y con todos esos juicios, pues lo que hay que hacer es no intentar pararlo, sino ignorarlo, pues como ignoras la música de fondo del supermercado, porque tienes tu atención puesta en las galletas que vas a comprar. Pues lo mismo, ignoras el pensamiento porque tienes la atención puesta, por ejemplo, en lo que estás haciendo. O tienes la atención puesta durante el día en lo que estés haciendo realmente. Y cuando estás meditando, pues depende de la técnica que estés utilizando. Si es la respiración, si es una técnica con mantra, pues el mantra, si es un recorrido del cuerpo, pues en las sensaciones que genera el cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Te contesta eso la pregunta?
A ver, gracias por lo que habéis dicho. Y a ver, si os he entendido bien, tenemos que mirar a los demás con amor. ¿Esto es lo mismo que empatía, que es el concepto que manejamos muchas veces nosotros? Bueno, digamos, responde tú si quieres o respondo yo de momento. La empatía es como un síntoma del amor, es decir, si tú amas algo, eres empático con lo que amas, es decir, si tú amas a tu perro y ves que tu perro se ha dado un golpe o tiene la patita herida, pues te sale la empatía, es decir, que no le haces correr, es decir, empatizas con que le duele y le quitas es decir, que digamos la empatía no es el amor, pero si hay amor, la empatía es uno de los síntomas del amor, digamos. Vale, gracias. Ah, mira, aquí tienes... y aquí hay otra persona. Hola, buenas noches. Me llamo Alejandra, trabajo en un equipo de orientación en Oviedo. Me fascina porque apenas conozco lo de la meditación, pero las dos preguntas que tengo, que se me agolpan muchas, las más importantes serían... ¿Cómo me enrollo? Parezco el brujo. La primera era que cuando estamos con alumnado que tiene bastantes heridas, sí, porque nosotros por nuestras condiciones laborales estamos con gente bastante dañada, bajo mi ignorancia, tenemos miedo que si conectan con la meditación, que la meditación les lleva a su sanación, pero dentro de la sanación conectan con su herida, sea como una especie de revulsivo, que tenga un carácter revulsivo al ser tan pequeños, que no tengan esa mente adulta ni adiestrada. No sé si me estoy explicando, yo creo que no. Sí. Yo creo que no. Que no he oído bien, no he oído muy bien. Me voy a poner aquí porque el micro, curiosamente desde allá al fondo, se oía perfecto, pero cuando habláis aquí cerca no se oye bien. Dímelo. A ver, que mi pregunta es, si tenéis tanta base científica que la meditación provoca la paz, la felicidad, todos esos efectos que habéis comentado los dos, al trabajar con alumnado Sí. que está dañado a nivel emocional, tú conectas con tu emoción, ¿no? Entonces, que tenga un efecto revulsivo, o sea, que le destroce. Con la meditación, Sí, con la práctica. Si conectas con el dolor, o sea, que no sea la sanación. Madre mía, me explico. Sí, sí. Te has explicado. Bueno, lo que estás diciendo tiene... Lo que tengo miedo, insisto que soy ignorante del tema. Sí. Que si tiene un efecto sanador o revulsivo. Lo que estás diciendo tiene mucho sentido, ¿eh? No creas que es una cosa... O sea, tiene su sentido. De hecho, la pregunta viene de una necesidad de aclarar ese tema. Tiene un efecto revulsivo, en el sentido siguiente: tú estás inquieta, o yo estoy inquieto, y te sientas y te pones a meditar y puede que te pongas más nervioso todavía. Puede que te pongas más nervioso todavía. Tú fumas o tú tomas café y un día decides no fumar y te pones a 1000. Solo con la idea de decir, hoy no voy a fumar, ya te fumas 2 más. Y así sucesivamente. Y con la meditación también, porque la meditación empieza, tú me puedes corregir, porque él es un instructor de mindfulness. Yo soy un practicante desde hace años y tal, pero yo practico. Solo practico, y así, si yo digo algo incorrecto, me puedes aclarar. Tú practicas y a medida que practicas vas desarrollando un hábito, porque la meditación comienza en su primera fase con la creación de un hábito que se supone positivo, contrario a otros hábitos que te llevan a la inquietud.
La meditación es generar una actitud mental y física, que es que te sientas y te quedas quieto. Hay gente que no puede, que directamente no puede. El cuerpo lo dejas quieto. Luego se tiene que aquietar la mente. Para eso hay técnicas. Para eso hay prácticas, técnicas científicas comprobadas experimentalmente, que es el método científico, la comprobación experimental de las cosas. Pero es un hábito. Y como tal hábito, o sea, va en contra de otros hábitos que son hábitos de signo contrario. Aquí estamos hablando del hábito de crear una actitud corporal y mental de quietud y de paz frente a un hábito de la mente de alterarse y de generar más alteración por la alteración, porque eso es una dinámica que va así, ¿no? Entonces, de entrada a un chico que está todo el día así y tal, lo sientas y le dices quieto y se pone de los nervios. Entonces, en ese sentido tiene un efecto revulsivo. Pero es un efecto revulsivo que gradualmente, con ciencia, con práctica y con conocimiento, y ese efecto revulsivo va progresivamente menguando y va trayendo sus beneficios progresiva y gradualmente. O sea, la meditación no es, mira, ya, pum, estoy de los nervios. La meditación, pum, ya, se acabó todo. No, eso sería una fantasía que eso no es así, ¿no? La meditación requiere práctica y cuando, lo mismo que todo, como en definitiva es un autocontrol, es la generación dentro de ti de un poder de control sobre tu mente. Y eso, de momento es revulsivo porque hay una serie de hábitos y de tendencias que van en sentido contrario. Si tú los quieres poner encarrilarlos, va a haber un rebote. Trabajar sobre uno mismo requiere aceptar la resistencia que hay. Por eso hablé al principio de la parte esa de todas las personas, las criaturas inclinadas por naturaleza a la tiniebla, que decía San Francisco de Asís. Tenemos ese lado, la tiniebla, tenemos el caos, la sombra, tenemos el lado caótico y tenemos la aspiración a la libertad, por otro lado. La aspiración a la paz, la aspiración al equilibrio, al amor y tal. Tenemos esa lucha dentro de nosotros. Entonces, en un momento determinado en el que viene una técnica, una disciplina en la cual tú te tienes que sujetar a una norma y a una actitud durante un tiempo, pues va a haber una lucha. Porque sí, claro que hay un efecto en principio revulsivo, claro que sí. De hecho, por eso hay que tener mano izquierda y ser gradual. A los chicos no les puedes poner 2 horas a meditar. Porque ya es que no es que sea revulsivo, es que te coge una ametralladora y dices, mira, meditaban tanto que se han cargado el profesor, ¿sabes? Tienes que ponerlo a meditar 5 minutos, saber cómo se hace, combinar la meditación con la actividad. Con muchas cosas, sí. Y con muchas cosas y saber, o sea, es un tratamiento en definitiva. Claro. Es un tratamiento. Y luego después 10 minutos y luego después llega un momento en que pueden meditar. Yo medito cada día 1 hora y media por la mañana y 1 hora y media por la tarde. Y el día que no medito es cuando me encuentro mal. Noto que me falta algo. No sé si con esto te respondo. Sí, desde el punto de vista práctico yo te diría... ¿Sí o no? 3 horas es mucho. Que 3 horas es mucho. ¿Qué? 3 horas, que es mucho. Yo, que llevo 40 años en eso. Tú no tienes que meditar 3 horas, si no quieres, o ninguna. Quiero decir que cuando yo empecé no empecé así. Yo empecé con 20 minutos por la mañana y 20 minutos por la tarde. Desde el punto de vista práctico de los niños en un colegio, nosotros hemos enseñado, pues por ejemplo, aquí en el IES de Castrillón teníamos a lo que era tercero de PEMAR, que es como... Hemos dado meditación en colaboración con la Federación del Secretariado Gitano a un montón de niños de familias muy desestructuradas, muy disfuncionales. Obviamente que la meditación, cuando tú vas para adentro y si hay ahí heridas, las heridas salen. Lo que pasa es que la meditación, la propia técnica,
lo que te va a favorecer es que te desidentifiques de los patrones. Es decir, favorece un proceso donde, digamos, esos dolores los puedes ir limpiando. Obviamente, un niño que viene de una familia donde hay una disfuncionalidad fuerte y donde tiene heridas emocionales fuertes por las miles de causas que se pueden dar, necesita no ya solo meditación, sino probablemente el apoyo de otro tipo de servicios sociales para enterarse cuál es la situación, etcétera, etcétera. Pero lo que te puedo garantizar es, por la experiencia, la meditación a los niños les ayuda a superar eso mucho más rápido de lo que te puedes imaginar. Porque la meditación tiene sobre todo la meditación que está bien diseñada, porque es que la meditación entendemos que solamente es sentarse, es todo un montón, es un combinado de cosas que tú las vas enseñando, que van desde el saludo que haces a otra persona y hacerte consciente de cuando saludas, en vez de pensar sobre el otro, sentir al otro, desde esa pequeña cosa a sentarse y poner tu atención en la respiración y toda una serie de ejercicios que lo que hacen es que al final facilitan que la mente se limpie. Lo que hace es limpiar la mente. Esos dolores, esas heridas, es la suciedad de la mente. Lo que haces es limpiarlas, y entonces, según las vas limpiando, el adulto, pero también los niños mejoran, pero sobre todo a los niños lo que les das es una herramienta que utilizarán el resto de su vida. Lo mismo que cuando les has dado la herramienta de rezar el Padre Nuestro, cuando han sentido miedo de adultos, han ido al Padre Nuestro y lo aprendieron a los 7 años. Pues lo mismo pasa con las técnicas de meditación, lo que pasa es que no son dentro de una religión, porque ya no es Padre Nuestro, es siéntate y respira, por ejemplo, ¿no? Y respira con este ritmo, o como quiera que sea la técnica. Entonces, tiene un efecto similar, pero es no denominacional. Y, digamos, la devoción a Jesús, pues lo conviertes a la devoción a la naturaleza, a la devoción al trabajo bien hecho, a la devoción a tus padres, a la devoción a tus amigos, porque lo que te abre el corazón es la devoción. Y tú puedes, y si eres cristiano, pues te devocionas también a Jesús, si quieres, te quiero decir. Pero que en la formación lo que haces es dar una comprensión y una manera de desarrollar esa devoción, no a algo en particular, sino a todo en general, ¿no? ¿Había más preguntas ahí? Sí. Aquí, ella. Ante todo, gracias por una charla tan maravillosa y tan imprevista, que tengamos esto aquí. Yo quiero preguntarte, Rafael, sobre la escena de San Francisco de Asís, maravillado ante la pobreza. Quiero, por favor, que me digáis si eso se puede sentir, yo lo he sentido, por el silencio. Muy hermosa pregunta, desde luego. Claro que sí. Ese es el rostro de la hermosa mujer que vio San Francisco de Asís. El silencio. Mira que hay gente que ha hablado sobre el silencio. Mira que se ha hecho ruido con el silencio. Con el silencio. Pero el silencio, desde la experiencia de la meditación, el silencio es una fuente viva, no es un silencio muerto. Y por lo tanto, desde esa experiencia afloran múltiples sensaciones y el silencio se muestra a través de múltiples cualidades, ¿no? Y una de esas cualidades puede ser la experiencia interior de la belleza.
de una belleza que no está formulada con nombre o con forma, pero que tú experimentas en esencia. Por supuesto que sí. Para terminar con esto, con esta cosa que me dices, contaré una historia de un yogi que estaba en una cueva del Himalaya meditando, y de un jesuita que fue a la India a encontrarse con yogis, de estos jesuitas que practican el diálogo interconfesional y buscan en otras religiones los puntos de conexión con la suya propia, y se fue allí a la cueva donde estaba el yogi con las escrituras sagradas de la tradición cristiana, la Biblia, pero también con un ejemplar del Bhagavad Gita, que es la escritura sagrada de la India. Por definición, el Bhagavad Gita es una parte del poema épico Mahabharata. Se llama Bhagavad Gita, significa canción del Señor. Es una parte de este poema donde el dios Krishna, que es un guerrero, es un ser divino, es un avatar, es un ser divino, pero es un ser encarnado en un cuerpo y que vive, pelea, ama y sufre, instruye al guerrero. Arjuna se llama el guerrero en el campo de batalla y le instruye sobre la filosofía de la acción, ¿no? Y eso es el Bhagavad Gita. Entonces es un compendio de sabiduría sobre la acción, de gran sabiduría. El mundo debería de conocer mucho hoy la filosofía del Gita, del Bhagavad Gita, la acción y el compromiso con la acción, y de dónde tienen que venir los recursos que nos hagan actuar y actuar de una manera coherente, ¿no? Bueno, el caso es que este jesuita fue con este libro y con la Biblia cristiana a la cueva del yogi. El yogi estaba allí meditando y llega el jesuita y le dice: he venido del occidente cristiano para dialogar con usted. He traído un ejemplar del Evangelio de Cristo, la Biblia, y también un ejemplar de sus tradiciones, el Bhagavad Gita, de la Biblia, que se podría llamar la Biblia hindú. Si le parece, usted lee un trozo del Gita y yo leo un trozo de la Biblia cristiana y lo comentamos. El yogi abrió los ojos, sonrió y dijo: ¿qué le parece si yo leo un trozo del Gita y luego usted lee un trozo de la Biblia cristiana y luego nos callamos? Gracias. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría saber quién fue la persona que le introdujo en la práctica de la meditación y si hubo alguna causa concreta por la que empezó a practicarlo. Sí. ¿La persona? Que le introdujo en la práctica de la meditación y si hubo alguna causa concreta que propiciase que empezase a meditar. Fue a través de una amiga que os vais a sorprender, Verónica Forqué. Cuando éramos jóvenes, Verónica y yo éramos muy amigos. Luego yo le perdí la pista y me enteré, como todo el mundo, a través de la prensa y de la televisión, del suceso trágico que le llevó, bueno, pues de su suicidio, que le llevó a quitarse la vida y tal. Y me dolió mucho, me sorprendí. Yo hacía que no la veía 20 años.
Después de ser amigo de ella, yo he coincidido con ella en algunos estrenos de alguna película, la he saludado, ella a mí y tal, pero de jóvenes éramos muy amigos, muy amigos. Y ella comenzó a meditar primero comenzó con Maharishi, Mahesh Yogi. Mahesh. Sí, la MT, Meditación Trascendental. Pero luego después conoció a Guru Raj, el maestro de Ramón. Y comenzó sus prácticas de meditación con él. Y un día, pues me habló de la meditación. Y yo me interesé mucho por lo que me dijo. Y yo recuerdo que yo le dije, es que yo ya medito a mi manera. Y me dijo, ¿y cómo es eso? Digo, pues bueno, que yo paseo por el Parque del Retiro y de repente me quedo mirando el cielo, o de repente veo una puesta de sol, o leo un poema y escucho la voz como el que escucha, mi propia voz leyendo el poema como el que escucha las olas del mar. Y me dijo, efectivamente, también meditas de esa manera, pero te falta la técnica. Eso a mí me interesó mucho. Dije, ¿para eso hay una técnica? Si realmente eso es una cosa espontánea, natural, que no necesita ninguna técnica. Luego descubrí para qué sirve la técnica. La técnica sirve precisamente para que esa cosa espontánea y natural no venga de higos a brevas, sino para que venga de una manera más frecuente, aquello que decía Picasso de hay que trabajar mucho por si viene la inspiración. Y la técnica es lo que hace que la mente, por naturaleza fluctuante, porque la naturaleza de la mente es fluctuante, por eso él decía antes que a la mente no se la puede inmovilizar. La propia naturaleza de la mente es fluctuante, sería como tratar de inmovilizar el agua del mar, que estuviera totalmente quieta, todas las gotas. Sería contrario a la propia naturaleza del mar, ¿no? La naturaleza de la mente es fluctuante. La técnica sirve para que la mente por sí sola, en su fluctuación, vaya enfocándose en un determinado objeto de concentración, que puede ser el mantra, que puede ser la respiración, que puede ser una vela, una luz, un punto determinado, y esa fluctuación vaya regulándose con un norte en la proa que es la quietud, pero sin ser devastador con el movimiento, porque en definitiva el movimiento y la quietud son dos aspectos de ese misterio del que hablaba ella, que es el silencio. Un silencio vivo, un silencio que es la fuente de la vida, un silencio que es la corriente de la vida en la que tenemos que aprender a sumergirnos para recargarnos y para conectar con la felicidad de la existencia, porque la existencia misma es una explosión de felicidad, que en la India le llaman prema. Ese amor del que hablaba él antes tiene un nombre que es prema, que es amor cósmico. Prema es la fuerza, decía Dante, que mueve los planetas. Prema es lo que hace que la planta sea bella y le cante a la vida, con sus colores, ¿no? Con su fragancia, ¿no? Prema es lo que hace que sientas empatía con el dolor de la patita del perro. Prema es lo que te hace callar para escuchar a otra persona. Es un sentimiento de reverencia hacia el misterio de la vida que se manifiesta como amor y que viene de lo que los indios llaman en la ciencia sagrada prema villanchit, que es el sentimiento de amor universal. Porque la naturaleza, dicen ellos, el cosmos, tiene dos movimientos, uno de repulsión, que es las galaxias que se dispersan y se despliegan hacia el infinito huyendo del centro. Pero el centro, con una llamada de amor, llama a todas las criaturas y a todas las manifestaciones a volver a casa,
Por eso también se dice en el Evangelio de Juan, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, atraerá hacia Él a todas las criaturas. ¿Y hubo alguna causa concreta por la que empezó a meditar? Pues yo empecé a meditar porque, no sé, porque me atraía la meditación. Yo soy de naturaleza nerviosa, inquieta y tal, pero tampoco es que yo haya tenido que reprimir mi naturaleza. Lo que hago es llevarme mejor con ella. Porque tú empiezas a meditar y dices, yo voy a que no se me vea que yo soy un deslocado. Ahora yo ya me he convertido en meditador. Yo he tardado años en asimilar eso, en aceptar como soy, aceptarme como soy, aceptarte incluso cuando estás dando un puñetazo sobre la mesa. No tienes que poner cara de santo. Cuando estás dando un puñetazo sobre la mesa es una acción que lo que tienes que ver, yo creo que es el fondo del ser, de donde nacen tus actos, que eso ya es la materia de la enseñanza del Gita, la filosofía de la acción. Todo eso es un camino de autoconocimiento, de exploración, de permanente observación de la mente, que es realmente otro aspecto de la meditación, la observación de tu propia mente. El que observa su propia mente como un entomólogo observa a un insecto, ¿no? Observar tu mente como naturaleza, con respeto incluso a cuando estás cabreado. Dices, esto está cabreado, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. No, yo estoy cabreado, luego soy un ser totalmente repugnante, que no me gusta esta parte mía y tal. Eso inhibe la observación. La gente que no se observa mucho no se conoce. No se conoce. Inhibe la observación, la culpabilidad inhibe la observación. Tienes que permitirte ser como eres para saber cómo eres, ¿no? Por lo tanto, tienes que observarte y tienes que ver todas tus reacciones y todos tus movimientos con una cierta distancia. Esto es lo que llaman en el yoga la ecuanimidad. Quietud frente a lo bueno y a lo malo, ¿no? Y por último, ¿qué le aporta la meditación en su trabajo? ¿Qué me aporta? Sí. Al principio me aportaba tranquilidad, calmarme y tal. Luego después ha habido otra época de mi vida en la que he trabajado en una escuela de desarrollo de la atención durante 6 años. Una escuela donde se practicaba meditación, estudio del sánscrito y técnicas para el desarrollo de la atención, de la concentración en una determinada tarea. Por ejemplo, trabajando en un taller con objetos de latón, o sea, meditación en la acción. Horas y horas trabajando y tal. Y ahí la meditación lo que me proporcionó es éxito en mi trabajo, en el teatro. Capacidad de concentrarme. O sea, un control de la mente que tú notas que eres más eficaz en las tareas. Yo me acuerdo que yo iba a ensayar y de repente, a lo mejor otros actores, veía compañeros que estaban más distraídos o que tenían que repetir 4 veces la misma escena y yo a medida que practicaba veía que con 2 o 3 veces ya, o sea, como que vas un poco por delante de los que no practican, tú lo ves, no es que digas tal, es que lo ves, logras esa eficacia en las tareas cotidianas. Y últimamente lo que noto es la felicidad de conectar con la fuente divina, que Dios es real, y es real como experiencia en ti, y eso es inenarrable, eso no tiene parangón, el que lo probó lo sabe. Eso es lo que noto. Muchas gracias. Gracias.
Hola, buenas noches. Yo quería saber cómo podemos evitar o bajar la tensidad cuando recordamos las experiencias duras de nuestra vida. Me refiero a que, por ejemplo, hemos tenido una experiencia hace 25 años, pero al recordarla, en mi caso, es como vivir esa experiencia de nuevo. Ya sé que tiene que ver con la mente, con controlarla, pero hasta este momento lamentablemente no he podido conseguir, podemos llamar una técnica o una manera de poder controlarlo. Cuando me recuerdo esto o lo hablo, es como en el momento que lo he vivido. Hoy puedo llorar una hora sobre ello y la semana que viene, si lo recuerdo, es como el momento que lo había vivido. Y no sé, la verdad. Te puedo dar una técnica ahora mismo. Mira, lo que no se puede hacer con esas culpas o esos recuerdos dolorosos que uno tiene, que están asociados pues, a una culpa, a un comportamiento que tuviste en un momento determinado, lo que no puedes hacer es revivirlos y entonces regodearte en ese revivirlo y ponerte a llorar. Lo que tienes que hacer es, bueno, primero si tienes una técnica de meditación, meditar unos minutos, pero luego hacer un ejercicio que es muy sencillo, que es, te vas con tu mente a tu memoria, a el momento en que ocurrió eso que ocurrió. Y entonces te vas y te vas buscas el lugar donde vivías, tienes que ir llamando a la mente, la cama donde dormías, y buscas un día cualquiera de esos tiempos y entonces miras a ver cuando te levantabas por la mañana cuál era la química de tu mente. ¿Qué te decías a ti mismo de ti misma? ¿Qué te decías a ti misma de la vida? Y ¿cuáles eran los quereres que tenías en aquellos tiempos? ¿Qué es lo que anhelabas? Y, en otras palabras, ¿cuál era la química de tu mente? Primero analizas la química de tu mente. Después observas y analizas las circunstancias. ¿Cuáles eran las circunstancias que me rodeaban? ¿Qué fueron las cosas que ocurrieron en aquel tiempo? Y si haces ese análisis bien, lo primero que te darás cuenta es que con esa química, en esas circunstancias, no hubieras podido hacer otra cosa. Es decir, que como mucho eres un culpable sin culpa. Y luego lo que tienes que analizar es, ¿hice daño a alguien? Porque a veces nos sentimos culpables por convenciones sociales. El típico ejemplo, me siento culpable porque le di un disgusto a mi madre y soy gay, y entonces mi madre se llevó un disgusto y entonces soy culpable de ser gay. No, bueno, eso. Tú no puedes sentirte culpable por ser como eres, porque la sociedad piense que así no se puede ser. Entonces, pero puedes haber hecho algo, yo qué sé, saliste borracho y mataste a una familia. Entonces has hecho daño a alguien. Entonces, si después de ese análisis, el primer análisis es darte cuenta de que eres un culpable sin culpa. La segunda parte es, he hecho daño a alguien, y si he hecho daño a alguien, lo que tienes que hacer es enmendarlo. Me siento culpable porque le robé a mi socio 200.000 euros. Pues oye, si tu socio está localizable todavía, le llamas y le dices, oye, por cierto, que te saqué 200.000 euros, no te lo voy a poder pagar de golpe, pero te voy a ir pagando 2.000 euros al mes. Y en X tiempo los tienes. Es decir, lo enmendas con la misma persona con la que la montaste, y si esa persona no está ahí, por ejemplo, pues mataste a una familia en un accidente de tráfico, pues te haces voluntario y asistes a familias, te haces voluntario de tráfico de la Cruz Roja y te dedicas a asistir a personas con accidentes de tráfico que se les haya estropeado, y simplemente lo repagas, lo enmiendas y entonces te quitan las culpas. Primero darte cuenta de que eres un culpable sin culpa, porque como decía Jesús en la cruz, perdónalos, Señor, que no saben lo que hacen. Efectivamente, si supiera lo que estabas haciendo no lo hubieras hecho, pero como no lo sabías, lo hiciste. Y por lo tanto, y no lo sabías, y tu mente y tu química mental y tus circunstancias estaban condicionadas. O sea, metió un gol el Madrid, te alegraste y no lo pudiste evitar de darle con la mano
a un jarrón que cayó por la ventana y mató a una señora. No lo pudiste vetar, eres una culpable sin culpa. Pero bueno, oye, tu acción generó un problema, pues enmiéndalo, ¿no? Vale, gracias. ¿Puede funcionar lo mismo para las traumas también? Sí, sí. De todas maneras, creo que por ahí fuera os hemos dejado un código QR y tenemos una web que se llama Meditar es Fácil, y aquí en Asturias un montón de profesores muy bien formados, y si alguien tiene interés en aprender o tanto a meditar desde el inicio como ya medita y quiere profundizar, o hay personas de colegios que quieren o están interesados en introducir este programa en sus centros educativos, ahí a la salida hemos dejado pues unos papeles para que apuntéis un email y luego tenéis un código QR que os lleva a la web directamente y que os podéis registrar y hacer preguntas o lo que sea, y digamos de esa manera podemos estar en contacto. Es decir, que si queréis en una charla así no se puede profundizar más que lo que se puede, ¿no? Muchas gracias. No, no. Son del mismo espíritu, pero de dos personas distintas. ¿Cuál es la verdadera? Dice. Sí, las dos son verdaderas. Las dos son verdaderas. Son dos aspectos de la misma verdad. Son dos maestros que trajeron la meditación a Occidente. El primero de ellos, Yogananda, en el año 1920. Ya antes vino Vivekananda, 28 años antes, me parece, hablando de la meditación a los Estados Unidos en el siglo XIX, en el Congreso Mundial de las Religiones que hubo en Chicago en el año 1896. Vivekananda es un gran yogui de la historia de esta enseñanza del yoga, un clásico de la línea de los maestros de Guru Raj, que es el maestro de Ramón Leonato, y posteriormente, después de Vivekananda, que dio unas charlas en ese congreso, en el año 1920 llegó con una misión para introducir la meditación Kriya Yoga, una técnica definida y concreta, y también la meditación en general, con otras técnicas. Llegó Yogananda enviado por sus maestros, otra línea de maestros de las cuales se habla en la autobiografía de un yogi, obra que yo he hecho aquí y que hoy quería traer algunos libros y se me olvidaron, pero los podéis comprar o acceder a ellos y tal. En la autobiografía de un yogi, Yogananda cuenta cómo vino a Occidente a difundir la meditación en 1920, y además hay una conexión entre estos dos maestros en el último capítulo, entre la visita de Vivekananda, 28 años antes de llegar Yogananda, que es de la línea de maestros de Guru Raj, y entre Yogananda, que viene de otro linaje, y es un cruce ahí que tiene algo que ver con el cruce que hay aquí hoy, que no es casual, no es casual por alguna razón. Están esas dos fotos ahí y estamos los dos aquí y tal. Yo empecé a meditar con las técnicas de Guru Raj en un momento determinado, pero en un momento determinado de mi vida entré en la corriente de Yogananda, porque fue que se me reveló ese camino y hice la autobiografía de un yogi, de Yogananda, de este gran yogi que llegó en 1920, enviado por su maestro Yukteswar, por el maestro de Yukteswar, Lahiri Mahasaya, y sobre todo por un grandísimo maestro incomparable, un ser misterioso del que se habla no solo en el primero que habló fue Yogananda, en la autobiografía de un yogi, que Guru Raj asegura en alguna de sus charlas haber tenido algún encuentro con él, que es Babaji. Babaji es un gran gurú que vive en los Himalayas desde hace siglos.
ha materializado un cuerpo de luz y ha divinizado su cuerpo. Son las leyendas del yoga, que cada cual puede creerlas o no creerlas, pero de todo esto se habla en la autobiografía de un yogi. Y estos grandes maestros sabían que en el Occidente, a partir del año, sobre todo 1945, año de la explosión de las primeras bombas atómicas después de al final de la Segunda Guerra Mundial, iba a haber un cambio drástico en la evolución de la civilización sobre el planeta. Y ese cambio drástico era el descubrimiento de la energía atómica, el descubrimiento de la desintegración del átomo, el conocimiento de que la materia física es energía y que cuando el átomo se desintegra se libera una gran cantidad de energía y que la energía y la materia son dos caras, dos aspectos de la misma fuerza, como ellos son dos aspectos de la misma verdad. ¿Qué es más verdad, la materia o la energía? Es como una pregunta que, bueno, pues la materia es un estado de la energía y la energía es un estado de la materia. O sea, que o sea, como lo líquido es un estado y el gas es otro, pero en esencia son agua y en esencia y en más esencia todavía son la manifestación de una fuerza que es la vida en el universo, de la que hablábamos antes. Esa vida es con la que conectamos a través de la meditación. Siento si esta es una pregunta tonta, pero han dicho 2 o 3 veces que quieren intentar meter la meditación en los colegios e institutos. Y mi pregunta es, ¿cómo lo harían? Porque ahora los niños y adolescentes se toman las cosas como muy en broma. Porque incluso en una clase, no una charla de que viene uno y ya de por sí no se portan como deberían, sino que en una clase tú puedes estar contando una cosa y ellos van y te dicen 20 cosas distintas que no tienen nada que ver y que además pueden ofenderte. Y bueno, ¿cómo harían en ese caso para que hicieran caso y para que fuera una forma efectiva? Bueno, nosotros llevamos desde el 2012 implementando este programa en muchos colegios, tanto en México, en Nueva York, en Andalucía, en Asturias, en el País Vasco. Nosotros lo que hacemos es formamos a los profesores para que los profesores desarrollen el currículum que tienen que desarrollar habiendo aprendido las técnicas y implementándolas en clase y enseñándoles a los alumnos. Eso, digamos, explicarlo requeriría otra charla y estamos, yo creo, ya para acabar esta. Entonces no me daría tiempo a explicártelo, pero vamos, ya te digo, en la web meditar es fácil, en la web es muy fácil de encontrar, meditar es fácil. Ahí tienes mucha información y lo que nosotros hacemos en definitiva es que enseñamos a los profesores de los colegios e institutos a implementarlo en sus clases dentro de lo que es el desarrollo del propio currículo educativo, como herramientas que pueden utilizar e integrar en el currículo y funciona. Lo único que te puedo decir es por experiencia que funciona. Gracias. Pues si no hay ninguna pregunta más, o si la hay, si nos vamos ya. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, espera un momento, que me gustaría, si os parece bien, cerrar el acto con un poema. Un poema. Y después del poema, con unos 5 minutos de meditación, que dirigirá él. ¿Vale? El poema es Samadhi, de Yogananda. Es un poema en el que él, a través del lenguaje poético, que es el lenguaje, el único lenguaje con el cual se puede hablar de aquello de lo que no se puede hablar. Los poetas hablan
de aquello que es muy difícil hablar. Y por eso se ha creado el lenguaje poético. Se han creado las metáforas, los giros de la poesía, la música, el ritmo de la poesía para hablar de algo que es el silencio. Y este poema Samadhi habla de un estado de conciencia, de una experiencia de la conciencia cósmica, que es un alto estado de desarrollo de la conciencia, es una de la meta del yoga, la unión. La unión. La palabra yoga significa, de hecho, unión. Unión con aquello con lo que tú crees que no estás unido, pero que al final el descubrimiento es que estás ahí. El poema es para transmitir esa experiencia a los que no la tenemos, entre los cuales seres mortales me encuentro yo. Y dice así: desvanecidos los velos de luz y sombra, esfumado todo vapor de tristeza, dispersas las auroras de las efímeras alegrías, disuelto el sombrío espejismo de los sentidos, amor y odio, salud y enfermedad, vida y muerte, sombras falsas en la pantalla de la dualidad, perecieron. Acallada ha quedado la tormenta de Maya. Maya es el engaño que es la vida. Por la varita mágica de la honda intuición. Pasado, presente, futuro no son ya para mí. Solo el siempre presente yo que todo lo abarca. Yo en todo. Planetas, estrellas, polvo de estrellas, la Tierra, erupciones volcánicas de cataclismos finales, la hornaza donde se forja la creación, glaciares de silenciosos rayos X, inundación de ardientes electrones, cada hoja de hierba, yo mismo, la humanidad, toda partícula de polvo universal, ira, codicia, bien, mal, salvación y lujuria, todo lo transmuté, todo lo asimilé en el vasto océano de sangre de mi propio y único ser. Humeantes rescoldos de gozo, avivados por la meditación, que cegaban mis llorosos ojos, ardieron en llamas inmortales de dicha. Consumieron mis lágrimas, mi cuerpo, mi todo. Tú eres yo soy tú. Conocente, el acto de conocer y lo conocido, todo es uno. Apacible, inalterable emoción, siempre viviente, paz, eternamente renovada, gozo más allá de toda expectación imaginada. Eso es la bienaventuranza del Samadhi. No un inconsciente estado o anestesia mental sin regreso voluntario. El Samadhi extiende mi ser mortal más allá de los límites de mi conciencia, donde yo, el pequeño ego, donde yo, el mar cósmico, contemplo al pequeño ego flotando en mí, donde yo, el mar cósmico, contemplo al pequeño ego flotando en mí. Se me ha olvidado. Ira, codicia, bien, mal, salvación y lujuria. En fin, del gozo vine, por el gozo vivo, y en el sagrado gozo fundo mi ser. Océano de la mente, bebo todas las olas de la creación. Yo, una pequeña burbuja de risa, me he convertido en el mar de la dicha. Bueno, pues para cerrar con una pequeña meditación, va a ser una cosita rápida, no os preocupéis. Simplemente cerrar los ojos.
juntar las manos, lleváis vuestra atención a la respiración, dejando a los pulmones completamente solos. Percibís que con cada respiración el abdomen sube ligeramente y baja ligeramente. Dejáis que los pulmones se paren si se quieren parar. Inspiren si quieren inspirar. Y expiren si quieren expirar. Simplemente mantienes una ligera conciencia de que estás respirando. Lleváis vuestra atención al pecho y percibís que el pecho, como el abdomen, sube ligeramente y baja ligeramente en cada respiración. Sentís lo que vuestro pecho siente. En el centro del pecho late el corazón. Lleváis vuestra atención a percibir los latidos del corazón y a sentir lo que el corazón siente. Bhurpuva swaha tatsaviturvarenayam Bhargo devashyati himahi Diyo naha prashodaya Om Shanti Shanti Shanti. Muy lentamente vais abriendo los ojos. Namaste.